Listo, niños. Lo que vamos a hacer ahora en esta clase de hoy es, bueno, y esperando que ya tengan sus fedoras funcionando, ¿cierto? Con el repositorio RPM Fusion instalado y con el VirtualBox instalado. Son las tres cosas que necesito que estén funcionando en el Fedora, ¿cierto? Y si tienen Windows, bien, no hay problema. Si todavía no se sienten preparados como para hacer este resize, ¿cierto? Y instalar Fedora para que coexista con Windows y pueden instalar VirtualBox en Windows por ahora, háganlo así, o sea, instalen las cosas en Windows con VirtualBox, pero más adelante yo creo que va a ser necesario tener Fedora y única y exclusivamente porque Fedora es un buen administrador de recursos, no más, nada más que por eso. Ya vamos a crear entonces una instalación de Red Hat en este sentido. Vamos a crear una máquina nueva, ¿cierto? Le vamos a poner Red Hat a la máquina. Le voy a dar siguiente. Acá me pregunta cuánta RAM le voy a asignar, ¿cierto? Le voy a asignar según lo que yo estoy pidiendo en la topología que creé en la pizarra, ¿cierto? Estoy pidiendo 1024 megas de RAM. Eso tiene una razón, cuando uno instala Red Hat, en este caso, y colocáis menos de 700 y colocas menos de 700 megas de RAM, carga la instalación en modo texto, no en modo gráfico, como ustedes están acostumbrados a hacerla. Cuando hicieron la instalación de Fedora, no sé si te fijaste que todas las cosas que se pedían en un ambiente gráfico. Si yo coloco menos RAM de 700 megas, me va a hacer la instalación en modo texto. Le doy siguiente, ¿cierto? Me pide crear un disco virtual, ¿cierto? Ahora le digo crear. Formato del disco BDI, que es el disco duro virtual para VirtualBox. Le doy siguiente. Me pregunta si es que quiero reservarlo dinámicamente o de tamaño fijo. Ahí está la explicación, ¿cierto? Dice que un archivo de unidad de disco duro reservado dinámicamente solo usará espacio en su disco duro físico a medida que se llena hasta el máximo tamaño fijo, ¿cierto? Eso quiere decir que, no sé, si en un principio la instalación de los 10 gigas que yo iba a colocar en el disco duro ocupa 3 gigas nomás, eso quiere decir que el archivo que va a generar como disco duro va a ser de 3 gigas nomás y no de 10, ¿cachai? Ahora, si yo lo dejo de tamaño fijo, él va a reservar automáticamente los 10 gigas de espacio en el disco. Lo vamos a dejar dinámico, ¿cierto? Para que vaya creciendo en la medida que se vaya llenando esta cuestión. ¿Qué tamaño? 10 gigas. Ahí está, 10 gigas. Le digo crear, ¿cierto? Y ahí se supone que creó la máquina con Red Hat. ¿Qué me interesa que tenga esta máquina Red Hat? Primero, me interesa que no esté sobrecargada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta máquina Red Hat va a ser un servidor con algunas cualidades workstation. Me refiero a que si yo la dejo o la marcara como un PC de escritorio, como un PC de workstation, el instalador automáticamente se va a ver forzado a instalarle LibreOffice o OpenOffice y todas esas cuestiones, ¿cierto? Porque va a pensar que el equipo va a ser ocupado como una workstation. Yo no quiero que el equipo se cargue, porque a fin de cuentas lo que yo quiero es dejarlo como un equipo que va a ser servidor, pero que me muestre sí lo que es la interfaz gráfica, o sea, que tenga interfaz gráfica para poder trabajar y además que tenga navegador, que tenga Mozilla Firefox. En cuanto a la internet me interesa que esté habilitada en el equipo. Eso quiere decir que acá en Red debería estar como NAT, debería estar haciendo Network Address Translation con mi equipo real. Eso quiere decir que aquí va a colocar una IP que es una IP privada, ¿cierto? Y que va a salir a internet a través de la IP real que yo tengo en mi computador. La dejo así, la dejo nateando, ¿cierto? Y voy a iniciar la máquina. Me va a pedir que seleccione la unidad de DVD o CD, ¿cierto? Donde tengo el instalador. Lo voy a ir a buscar acá. Yo la tengo aquí en ISOs. Y en ISOs tengo una que dice RHEL 61X8664, ¿cierto? Que es la máquina de Red Hat. Esto RHEL quiere decir Red Hat Enterprise Linux 6.1 X8664. Quiere decir que este disco, en este DVD, está la versión para 32 bits y la versión para 64 bits y que la va a reconocer dependiendo de cuál va a ser la arquitectura que se está usando en estos momentos. Le voy a decir abrir, le voy a decir iniciar
y debería cargar el menú, ¿cierto?, de Linux 6.1. Haciendo un parangón con lo que fue, o una comparación, ¿cierto?, con lo que fue Fedora, Fedora también tenía un menú bastante similar. Tenía la opción que era la instalar o actualizar normalmente, ¿cierto?, haciendo pensar o entendiendo de que la tarjeta de video era reconocida de buena forma, y que recuerda que yo te dije en ese momento cuando estábamos instalando Fedora que si el equipo por alguna razón se quedaba demasiado tiempo en latencia, o sea, o mostraba nada en la pantalla, era probablemente porque tenía un problema de reconocimiento de la interfaz gráfica o de la tarjeta de video, mejor dicho, ¿cierto? Y que siempre estaba la opción de instalarlo en modo de video básico. Esa es la opción que está aquí, segunda, que dice Install System with Basic Video Driver, o sea, que lo instale con un video de driver o con un driver de video básico. Después está la opción de rescatar, ¿cierto?, de hacer una recuperación del sistema. Después está bootear desde el local drive, ¿cierto?, si es que yo quisiera cargar desde la unidad C o D o desde la unidad del disco duro. Y un memory test. Yo voy a instalar con la primera opción que dice instalar y actualizar un sistema existente. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Al igual que en Fedora, carga un programa de instalación que se llama Anaconda. El Anaconda, ¿cierto?, es el programa instalador de cualquier Linux, y en este caso puntual, los que hemos analizado hasta ahora, que es Fedora y Red Hat. Recuerda también que cuando nosotros hicimos la instalación de nuestro Fedora antiguamente, existía una opción en la cual yo podía hacer el check del disco, ¿cierto?, para que no pasara esto que pasa comúnmente con Windows a veces, ¿cierto?, que tú quemaste el disco y como no tienes la posibilidad de chequearlo antes, tú empezáis la instalación, llegáis al 90% y la cosa se cae, ¿cierto?, porque el disco estaba malo, ¿cierto? Aquí tú tienes la posibilidad de hacer un check del disco. Como yo estoy usando una ISO, ¿cierto?, que se supone que está buena, voy a decir skip. Es muy sano cuando uno hace esta instalación de verdad en producción, de chequear el medio, para que no te vaya a pasar eso de que el disco te haya quedado mal grabado y se vaya a dañar la instalación. Empieza a instalar este sistema, ¿cierto? Vamos a presionar aquí para que se vea todo el menú. Ahí está. No sé si se alcanza a ver de atrás, ¿sí? Acá hay un botón que dice Next, ¿cierto?, para iniciar la instalación. Me pide que seleccione el idioma de la instalación. Voy a seleccionar español. Voy a darle siguiente. Me pide que seleccione el idioma del teclado, que en este caso es latinoamericano, ¿cierto? Me pide que seleccione si los dispositivos o los discos duros o el disco duro que yo estoy usando va a ser un dispositivo de almacenamiento básico o un dispositivo de almacenamiento especializado. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, no sé si alguien de ustedes fue al data center con nosotros, no he ido nunca al data center. Bueno, en el data center o en cualquier data center, ¿cierto?, hoy por hoy se estila de que en un rack estén solamente los servidores, pero independiente de los discos duros. Y los discos duros están en otro rack, en otro armazón, donde están solamente los discos duros conectados. Entonces eso se llama sistema de almacenamiento SAN, ¿cierto?, que es redes de área de almacenamiento, ¿cierto?, que yo tengo todos los discos duros como por conectándome a los discos duros por red. Eso sería un sistema especializado, un sistema fuera de lo común. En este caso en particular, como es un disco duro que está conectado en el computador, va a ser un dispositivo normal, básico. Entonces por eso está marcado ahí básico. Le doy siguiente. Me dice que él detecta un disco duro de 10 gigas y que va a ser borrado en su totalidad, o que podría ser borrado en su totalidad. Le digo que sí, que descarte los datos, ¿cierto? Me pide el nombre de host o el host name que debería tener mi computadora. Yo en este caso en particular lo ordené diciendo que todas las máquinas se van a llamar Leica, un número _server. Y ese número va a ser la posición en la que estás colocado, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? La que te corresponda. Yo voy a hacer Leica 100
Linux-server. ¿Vale? Le doy siguiente. Selecciono la zona horaria, que en este caso va a ser Santiago, América. Le doy siguiente. Me pide la clave de root, que es muy importante en cualquier sistema Linux, ¿cierto? Así como ustedes se dieron cuenta cuando hicieron la instalación de Fedora. Voy a colocar Leica 666. Le voy a dar siguiente. Me va a decir que la clave es muy débil, no importa. Y aquí me presenta algo parecido a lo que fue Fedora 19 cuando me pidió el particionamiento, el sistema de particionamiento. En este caso, aquí me está diciendo que reemplace todos los sistemas Linux existentes. Esa es la opción por defecto que tiene. Pensando en que pudiera yo tener a lo mejor otra partición con Windows, por ejemplo, en este equipo. O podría yo hacer un resize, achicar el sistema actual para dejar espacio y instalar en ese espacio el Linux, el Red Hat. Usar el espacio libre si es que yo tuviera esta opción en la cual a mí me quedara un espacio libre sin particionar, que es lo que se ve cuando usted va al administrador de disco en Windows y te aparece esa partición en negro, ¿vale? Y después está crear un diseño personalizado, que quiere decir que a mí me muestra la opción de Gparted, donde yo voy creando las particiones a mi pinta. En este caso particular, como el disco duro íntegramente va a ser instalado con Red Hat, voy a marcar la opción que dice usar todo el espacio. ¿Qué otra cosa aparece aquí abajo? Aquí dice sistema de encriptado o descifrado. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tuviera una partición a la cual quisiera ponerle cifrado, ¿qué quiere decir eso? Que para acceder a la partición, a los datos que están en esa partición, yo tuviera que colocar una clave, debería marcar esa opción. Es lo más seguro. El sistema de cifrado se llama LUKS en Red Hat, ¿cierto? Que lo vamos a ver nosotros en detalle, porque ustedes van a tener que crear particiones cifradas. Y la idea de eso, chiquillos, es que es muy robusta el sistema de cifrado. En ningún caso se puede romper. Ahora, lo cual no quiere decir que si yo tengo un disco duro con cifrado, ese disco duro muere si es que yo no tengo la clave. Yo podría perfectamente borrar la partición y borrar el cifrado. Lo que sí te doy firmado es que no se va a poder acceder a la información que está ahí. O sea, la única manera de recuperar el disco es borrarlo completamente, pero no voy a poder ver la información que está ahí. Ya voy a marcar esa opción entonces, usar todo el espacio, le voy a dar siguiente. Él me va a decir que va a escribir los cambios en el disco, ¿cierto? O yo le voy a escribir los cambios en el disco, crea las particiones. Las crea en un formato que se llama LVM, que también vamos a ver nosotros más adelante, que es Logical Volume Manager, ¿cierto? Que eso es parte del módulo o de la parte en la cual nosotros vamos a trabajar con la administración del sistema. Y aquí algo importantísimo. Aquí me dice varias opciones de cómo va a ser mi servidor. Mira, y fíjate en algo muy importante que siempre recalca o tira como opciones principales las de servidor, porque a diferencia de lo que es Fedora, este es un sistema operativo que está hecho netamente y absolutamente orientado a lo que es ser un server. Entonces las primeras opciones siempre apuntan a lo que es servidor. Aquí tengo servidor básico, tengo servidor de base de datos, servidor web, Enterprise Identity Server Base, host virtual, si es que yo quisiera hacer un host virtual, ¿cierto? Un hosting. Escritorio, si es que yo quisiera que mi equipo tuviera orientación de workstation. Estación de trabajo de desarrollo de software. Y mínimo, que instala nada gráfico. Ahora, yo dije delante cuando partí esta instalación que yo quería que este servidor fuera no un workstation para que no cargara las cosas propias de un cliente, ¿cierto? Pero que sí tuviera la posibilidad de poder tener ambiente gráfico y Firefox. Entonces voy a instalar servidor básico, pero lo voy a personalizar ahora ahí abajo, ¿cierto? Para que me dé la opción de colocarle lo que me falta. Le voy a dar siguiente y me va a mostrar esta pantalla en la cual yo selecciono qué paquetes quiero instalar. Voy a marcar escritorios, que es el ambiente gráfico. Voy a colocar sistema X Windows, que es el servidor X que se llama, que es el servidor gráfico. Sobre él yo puedo colocar el escritorio que yo quiera.
No sé si ustedes han escuchado o han oído hablar en Linux de KDE, de Genome, que es lo más común, ¿cierto? Está también XFCE, está XLDE, que son escritorios livianos. Yo en esta opción quiero marcar escritorio de Genome, que es la pata que está ahí, ¿cierto? O el pie. Lo marco, ¿cierto? Y con esas dos cosas debería cargar ambiente gráfico. ¿Qué más necesito? Que en aplicaciones esté el navegador de internet. Le voy a dar siguiente. Va a chequear la lista de paquetes que yo estoy pidiendo que se instalen. Va a generar la lista de dependencias, ¿cierto? Si es que hubiera alguna. Y va a empezar a instalar. Ahí está instalando. Ahora yo voy a frenar el video. O le voy a poner pausa, ¿cierto? Vamos a ponerle pausa ahí. Ya, una vez que termina, ¿cierto? La instalación, de que termina la barra de progreso, de instalar, le voy a decir reiniciar al equipo, ¿cierto? Este ejercicio, siempre que yo proponga algún ejercicio, cualquiera sea, chiquillos, yo siempre te voy a dejar muy en claro cuáles son los mecanismos de prueba en los cuales tú te vas a dar cuenta que la topología está terminada, que está funcionando. Por ejemplo, en este caso particular, la topología queda terminada cuando yo con mi computador entro a Red Hat, me logueo como root y entro a internet y navega. Si pasa eso, quiere decir que esto quedó exitosamente bien hecho. Vamos a ver si es verdad. Tenéis que montarle la ISO. Y ahí está cargando. Vamos a ver si cargó. Ahí está. Me falta la última parte de la instalación en la cual me pide el usuario y todo ese cuento. Lo voy a decir al frente. Me dice aquí si es que yo quiero conectarme a Red Hat Network, ¿cierto? Que es la posibilidad en la cual me permite que este computador sea controlado desde... controlado en el sentido de que tenga soporte pagado desde Red Hat para que me lo administren desde allá y yo tener acceso al repositorio que es oficial de Red Hat, ¿vale? Le digo al frente, porque no voy a marcar esa opción, acepto el contrato de licencia, creo un usuario o no creo un usuario, da lo mismo, ¿cierto? En este caso en particular no voy a crear usuario, única y exclusivamente porque no está dentro de las peticiones de la topología. En ninguna parte yo dije aquí crear un usuario. Me dice que acaso estoy seguro que no creo crear una cuenta. Sí, le digo. Ahí aparece la fecha y la hora al frente. Me dice que existe memoria insuficiente para ejecutar Kadum. No importa. Kadum dice que es un mecanismo de volcado de fallos del kernel. En el evento de una falla del sistema, Kadum capturará toda la información de su sistema y sistema que puede ser invaluable para la determinación de la causa del fallo. O sea, ¿qué es lo que hace Kadum? Kadum genera un espacio de memoria en el cual guarda toda la información de un posible fallo del kernel para enviárselo a la gente de Red Hat para que sea analizado. Le digo finalizar, ¿cierto? Se supone que esto debería reiniciar el equipo y debería pedirme que entrara con una cuenta de usuario. Vamos a ver si es verdad. Ahí está, el nombre de mi equipo, Leica 100-server como yo le puse, marco otro, ¿cierto? Porque no hay ningún usuario creado, coloco el usuario root, que es con ese el que tengo que entrar, R-O-O-T, y la clave que sería Leica 666, si es que siguieron al pie de la letra las indicaciones que yo pedí. Me dice o me advierte que estoy logueándome en el ambiente gráfico como root, que eso puede traer algún problema. ¿Cuál es el problema? Que si yo me mando algún ranazo, ¿cierto? En esta manipulación podría dañar el sistema sin vuelta atrás. En cambio, si yo daño el sistema con algún usuario que yo haya creado, yo podría entrar como root y reparar el problema. Esa es la diferencia. Le vamos a decir que no vuelva a mostrar eso.
y debería cargar el escritorio, ¿cierto? Con, qué sé yo, ahí está, con equipo, ahí está listo. Si tú te fijas, acá dice que no hay internet, ¿cierto? Ahora esta cuenta o esta tarjeta está inhabilitada por defecto, no levantada. ¿Cómo la levanto? Pincho con el botón normal y le digo System ETH0. Y esto va a empezar a negociar IP contra mi equipo real, ¿cierto? Porque me está dando una IP para poder tener salida a internet. Pincho con el segundo botón, le digo información de la conexión y ahí está la IP que tengo, que es la 10.02.15. Y ahora lo único que me basta o me falta es entrar a internet. Si carga internet, ¿cierto? Quiere decir que este trabajo o esta topología, ¿cierto? Debería quedar funcional. Está cargando un HTTP Mozilla, está funcionando. Ahí está cargando, funciona. Solamente para cerciorarme, aquí voy a colocar casa. Y ahí está, con internet, ¿cierto? Y navegando. Cierro video, compadre.